Hola, buenas tardes, amigas, amigos, compañeros y compañeras. Eh, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia y sin más vamos a pasar a hablar del libro que nos toca presentar hoy como uno de los editados por la Fundación Anselmo Lorenzo, Kropotkin 100 años después. En principio, deciros que la edición de este libro, aparte de rendir el merecido homenaje a Kropotkin en el centenario de su muerte, esa persona tan querida y apreciada en los medios libertarios y en los medios científicos en general, presenta otros rasgos importantes, bajo mi punto de vista, que justifica el porqué de su publicación, ¿no? Y de su difusión. En principio, lo que yo le agradezco, por ejemplo, es que volver a la obra de Kropotkin 100 años después nos permite comprender fácilmente, muy fácilmente, por qué algunas personas adquieren la categoría de clásicos en los diferentes campos del pensamiento, del conocimiento, ¿no? Y es, a mi juicio, porque la obra trasciende al autor y a su época, ¿no? Más allá de la persona o el personaje en cuestión, es la obra que el propio Kropotkin nos dice que siempre es, aparte de que tenga una firma de autoría, siempre es el resultado colectivo del esfuerzo de mucha gente durante mucho tiempo. Es esto que tiene de colectivo lo que se vuelve trascendental, lo que se vuelve atemporal, integrándose en el acervo popular del conocimiento, eso que llamamos cultura en general, ¿no? Y es importante y justifica en este caso la aparición de este libro porque cuando se trata de que pasen a ese acervo general, a esa cultura, a eso que entendemos por cultura, las aportaciones, en este caso de Kropotkin o de otros personajes, de otras personalidades del campo anarquista, de la teoría anarquista, estas aportaciones son siempre desde el poder pervertidas, desvirtuadas, intentando anular tanto su origen como su verdadero significado del pensamiento colectivo de la sociedad. Entonces, librar esta batalla por evitar esto, creo que en buena parte justifica igualmente la publicación del libro, ¿no? Esto de que las aportaciones de las teorías anarquistas en general son siempre, y se intenta siempre desde el poder desvirtuarlas, llevarlas a otro terreno. No sé si os pasa a vosotros, ¿no? Yo, desde luego, cada vez que oigo personajes como reyes, políticos, políticas, gente de más gente de mal vivir, hablar con tal desfachatez, tal desvergüenza, por ejemplo, de la solidaridad que todo el día tienen en la boca, como si fuera algo que responde o que se asemeja a algo de lo inventado por Cáritas o cualquier otra ONG, o sea, me hace cabrearme mucho, ¿no? Es solo un ejemplo. Ocurre, y también nos lo permite descubrir el libro y la propia obra de Kropotkin, que también, como toda persona enamorada de la ciencia, pues
Kropotkin sufre también su propia ceguera de amor, ¿no? Y en este caso, pues como la gran mayoría de personas de este tipo, pues cuando se pone en plan profeta, permitirme la expresión, la caga un poco, ¿no? Y entonces, pues claro, igual que le pasó a Marx con su socialismo científico, o a Keynes con su afán de volvernos a todos ricos en pocos años, pues en este caso Kropotkin yerra de igual modo cuando considera esa figura de que en pocas décadas los carros de la revolución social imparable harán rodar a los reyes coronados. En fin, nadie es perfecto, tampoco Kropotkin, ¿no? Pero bueno, dejando de lado estos, digamos, errores proféticos, la obra de Kropotkin es de una vigencia incuestionable. Y eso lo vamos a ver con el resto de compañeros que van a intervenir. Se muestra muy claro porque de los numerosos estudios, con sus meticulosas investigaciones, con sus rigurosos análisis, crean realmente una teoría que aporta al pensamiento anarquista metodología y rigor científico, pero que además sirve para aplicar en cualquier época, ¿no? Las teorías de Kropotkin se vuelven en este sentido, la obra de Kropotkin se hace atemporal y por desgracia se podría aplicar tanto en el Imperio Romano como en plena vigencia del capitalismo actual, y mucho me temo que por desgracia dentro de algún tiempo también se pueda seguir aplicando cuando el desarrollo y la expansión del capitalismo nos aboque o nos ponga a la humanidad en riesgo de exterminio. Como digo, todo su teoría es tan rica y tan vigente que yo me atrevo a decir que buena parte de la intelectualidad moderna, de los intelectuales actuales en determinados campos, tanto de la economía como de la sociedad, la sociología, la biología, beben de sus fuentes, aunque desde luego siempre lo silencian, nunca lo reconocen y además luego intentan desvirtuarlo, ¿no? Desde los estudios o desde las corrientes neocapitalistas a las neomarxistas, todos de alguna manera plantean cosas o vienen a replantear cosas que están ya de pleno estudio y de plena investigación en la obra de Kropotkin. Y, por ejemplo, ahora mismo hay plena coincidencia y son numerosas las teorías, las publicaciones en todos los medios. Ya, digamos, hay como un nuevo paradigma que sustituye y que da por superado el paradigma clásico de la revolución industrial, que se basaba en la gran ciudad, la gran industria y la gran fábrica. Hay cantidad de estudios que inciden en ese tema, pero nadie reconoce o nadie cita tan siquiera que en plena vigencia de ese paradigma
Kropotkin es el primer científico que públicamente lo cuestiona y además demuestra su inoperatividad y sus contradicciones. Es un poco lo que él en algún momento cita y llama como integración de capacidades, ¿no?, frente a ese modelo. Y dice que esa integración de capacidades y conocimientos para crear un mundo económico en armonía con la razón y la naturaleza es lo que se necesita para el nuevo modelo, que combine en un sistema de producción social la agricultura con la industria, la gran fábrica con las pequeñas industrias, el trabajo manual con el intelectual, y aproveche la distribución espacial más conveniente, junto a aquellos beneficios que se pudieran derivar de una división temporal de funciones y los aportes de la ciencia y la tecnología, para obtener así el mayor rendimiento del trabajo en una sociedad compuesta de hombres y mujeres, cada una de las cuales pueda obrar lo mismo con los brazos que con la inteligencia en la dirección que quiera. Esto obviamente se ignora y como para intentar negar la mayor y ocultar las demostraciones de Kropotkin, pues nos hablan, de reconocer esto, pues ahora nos hablan de economías de escala, de deslocalización industrial, de economías de proximidad, de desarrollo sostenible, de toda esa sarta de tonterías, ¿no? Porque, en definitiva, vienen a negar y vienen a ocultar aquella demostración donde Kropotkin decía que mientras la sociedad permanezca organizada de manera que permita a los dueños de la tierra y el capital aprovecharse para sí bajo la protección del Estado y el derecho histórico del sobrante de la producción humana, no será posible que se efectúe por completo cambio alguno. Y en tanto la economía no parta de estudiar las necesidades de la humanidad y los medios económicos para satisfacerlas, no merece ni siquiera ser llamada ciencia. La organización capitalista fundada en el interés personal de cada negociante y en la estrecha concepción de la vida consistente en pensar que el negocio de la producción ha de ser el único y principal estímulo de la sociedad humana, ha dado a la sociedad todo lo que pueda esperarse de ella. Exigirle otra misión sería por completo irracional. Efectivamente, no puede el capitalismo dar ninguna solución a los problemas de la humanidad porque es el problema, el sistema. Esto era uno de los gritos más o menos unánimes que se podían escuchar en las plazas y pueblos de este país durante el 15M. Bien, pues no solo desde el campo neocapitalista, desde el campo neomarxista también se aportan como intentando aparecer como inventores de la rueda y descubridores de mediterráneos, pues también aportan sus propios neologismos y sus propias novísimas teorías salvadoras de la humanidad, siempre en una especie de tipo de círculo cuadrado, como por ejemplo pues, salario justo o transversalidad en los intereses de clase o cosas de este tipo, ¿no? O poder horizontal o cosas así, ¿no? Que es otra forma de negar la mayor y ocultar otra de las demostraciones de Kropotkin perfectamente relacionada con la anterior, ¿no? Y es que cuando nos dice que una nueva forma de producción y consumo no podrá amoldarse a las formas antiguas de organización política. Una sociedad libre que vuelva a entrar en posesión de la herencia común le será absolutamente imposible organizarse bajo los principios del parlamentarismo. Tendrá que buscar en la libre agrupación
y en la libre federación de los grupos la nueva organización política que convenga a la nueva fase económica de la humanidad. Bueno, pues apuntando este tipo de formulaciones en la teoría de Kropotkin y constatando la riqueza de la vigencia que muestran en la actualidad y de la utilidad que podrían tener, tanto no solo la propia teoría de Kropotkin, sino muchas otras teorías del pensamiento anarquista, sea en la obra de Proudhon o Bakunin o Emma Goldman o Lucía Sánchez Saornil o todo el conjunto del pensamiento anarquista. Yo me resisto mucho a aceptar esas voces propias del movimiento libertario que repiten con cierta asiduidad una crítica recurrente en el pensamiento anarquista, ¿no? Eso de que es un tanto anacrónico y le falta actualizarse, ¿no? Yo preguntaría, obviamente mi ignorancia es grande y quizá alguien me pudiera ayudar en este sentido, pero me gustaría que alguien me pudiera hacer ver en la intelectualidad moderna algo más vigente, digamos, más oportuno y más actual que cuando Kropotkin nos dice: basta de esas fórmulas ambiguas tales como el derecho al trabajo. Lo que nosotros proclamamos es el derecho al bienestar, bienestar para todos. El bienestar para todos es la revolución social. El derecho al trabajo es, a lo sumo, un modo de presidio laboral. ¿Verdaderamente pensáis que hay algo más actual y vigente en la intelectualidad moderna, en la intelectualidad del momento? A mí me gustaría que, si es así, alguien me lo diga. Y añado que efectivamente él hace esta proclamación cuando, después de establecer que al derecho al bienestar se llega cuando todos y todas participemos en el sistema productivo. Es decir, es muy fácil entender que lo que está diciendo es la necesidad de repartir el trabajo y la riqueza. Otra de las máximas unánimes del 15M, reparto del trabajo y la riqueza. Algo que los supuestos herederos de ese 15M, con el círculo económico de Sol, de los monederos y compañía a su cabeza, no han querido nunca, de lo que nunca han querido hablar, ni en pintura. Bueno, pues ya para terminar, decir que efectivamente, por desgracia, la obra de Kropotkin es tan importante y tan vigente que no solo pueden servir y estar de actualidad sus logros, sus aportaciones y sus teorías, sino que también pueden hasta ser vigentes sus propios errores, como en su caso el apoyo o el seguimiento, eso que se llama el mal menor, no ahí donde se mueren los peces, el mal menor. Esa especie de engaño social colectivo del que ya teorizó Maquiavelo allá por el siglo XV, que consiste en la trampa de hacer que algo malo aparezca como bueno por comparación con algo peor. Eso le llevó a él a que era menos malo apoyar a Francia en la Primera Guerra Mundial y apoyar la causa de los aliados frente al imperialismo alemán, ¿no?
eso creó una controversia ya en la época dentro del movimiento anarquista. Pero, en fin, el mal menor sigue siendo algo tan vigente como las otras cosas de su pensamiento que os estaba contando, y además en el medio anarquista actual genera bastante debate y genera incluso hasta ciertas divisiones. Termino ya diciendo que, en efecto, otra de las razones que justifican la publicación de este texto y otros similares es, como decía al principio, el aguantar ese pulso al poder de su obsesión enfermiza de intentar desvirtuar y pervertir todo lo que tenga que ver con el anarquismo, y al límite de intentar sencillamente erradicarlo del pensamiento y de la tierra, ¿no? Y de la memoria colectiva. Una obsesión que, curiosamente, se agudiza cuando el poder lo toma la izquierda parlamentaria. Y en este caso, la muestra es el 80 aniversario que montó el Partido Socialista, esos fastos de propaganda en plena época de preelecciones, con las que pretendía rendir homenaje a los exiliados en el 39, en el 80 aniversario del exilio, y de un plumazo hizo desaparecer a 2 millones de anarquistas del 39. ¿No? Todas las personas que habían sufrido el desastre de la dictadura y tenían que haberse marchado al exilio para evitar la cárcel y la muerte y las torturas, eran de repente republicanas. Habían desaparecido por completo 2 millones de anarquistas. Y el paroxismo es que yo en este caso me ha cabreado especialmente, y es que en uno de esos fastos se trataba de hacer incluso una exposición, se hizo, sobre las aportaciones en la lucha de la mujer en ese periodo de guerra civil de 36 al 39 y, digamos, su aportación al feminismo posterior, ¿no? Pues bien, muchas de estas progres modernas, feministas, empoderadas en los ministerios y en la administración, hicieron este montaje y eliminaron de un plumazo a mujeres libres. No aparecía para nada en la exposición, ni en el relato. Y además adjudicaban su aportación, lo que las convierte en verdadera, digamos, la fuente o lo que luego da lugar al feminismo revolucionario posterior, era adjudicado gratuitamente a la agrupación de mujeres de la República, contra las que yo no tengo nada personalmente, pero a cada cual lo que le corresponde. Y, por desgracia, la agrupación de mujeres de la República, auspiciada por el Partido Comunista, venía y aconsejaba sencillamente que las mujeres en retaguardia reprodujeran el rol más patriarcal que la sociedad les ha adjudicado siempre: el cuidado y la higiene de las personas, principalmente niñas, niños y ancianos. Entonces, dejemos que las cosas vuelvan a su sitio. Yo ya me callo. Salud y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, compañero Palacios.
En primer lugar, agradecer a todas y a todos, evidentemente, que estéis aquí. También las personas que escucharán estas intervenciones en su momento. Agradecer de forma también muy amplia a la Fundación Anselmo Lorenzo, no solo que acoja el acto de la presentación del libro Kropotkin 100 años después, sino que desde el minuto cero hubiera mostrado una predisposición y un entusiasmo a que este libro llegara a buen término y se pudiera materializar. Es una cuestión que quería compartir porque creo que sin ese apoyo la cuestión se hubiera dilatado en el tiempo o bien no hubiera sucedido. Y evidentemente a las 20 personas que figuran en el texto, a las 6 o 7 personas que no figuran y sí que están en los agradecimientos porque es un trabajo coral, a Carlos también por estar hoy aquí, a María y a Rafa también por acompañarnos. También tengo que agradecerles, y además lo hago públicamente, no solo que estén aquí, sino que me hayan soportado durante prácticamente un año con el trabajo de coordinación, con las correcciones, con correos no siempre animados, sobre términos y sobre fechas para entregar este trabajo. Debo lamentar que hay algunas personas que inicialmente tenían que participar y luego no pudieron unirse al grupo de trabajo por cuestiones diversas y quizás también hubiera dado pues, una visión un poco más completa. Hay algunos capítulos del mundo de Kropotkin que no han entrado en este texto y algunos de ellos fueron cayendo. Bueno, Kropotkin 100 años después es un libro coral sin ánimo de convertirse en orquesta. Cada uno ha tocado el instrumento que más ha querido y lo ha tocado como sabía o como pensaba que tenía que hacerlo sonar. Son 400 páginas. Es un libro que yo considero que es bastante completo, pese a las posibles omisiones de temáticas que comentaba con anterioridad. Y es un libro también muy heterogéneo. Se puede leer desde el principio al final, se puede leer del final al principio, se puede leer un capítulo o bien se puede no leer nada también, ¿vale? Y quedarse con la portada de JJJ, que también es bastante sugerente. En ese sentido, yo creo que hay momentos para coger unos textos y momentos para coger otros. Unos se complementan, otros menos, y creo que cada uno de nosotras y nosotros pues, puede también estirar de los hilos que considere. El libro, además de estos 20 autores, que no son 20 capítulos, porque hay algunos textos que son también de grupos de trabajo, creo que está muy documentado. Aparecen muchísimas referencias, muchísima documentación y muchísimas vías por las cuales cualquiera de vosotras que se interese por alguno de estos capítulos tiene luego también caminos por recorrer. Y aunque Kropotkin sea uno de estos nombres, o mejor dicho, apellidos magnos, todavía tenemos espacios de su obra que están por descubrir y espacios muy amplios de su obra que todavía están por reflexionar. Como bien sabéis, se hace con motivo del centenario, pero creo y me atrevo a decir que nadie lo ha hecho con un sentido de darle una óptica actual del pensamiento de Kropotkin. Yo al menos lo he visto así. Creo que nosotros no hemos pretendido que nadie viera en este texto Kropotkin hoy, sino que cada uno y cada una de las que lean estos textos y sobre todo que acuda a las fuentes originales, a sus propios documentos, extraiga las conclusiones que considere oportunas. Creo que sería mucho más interesante. Es verdad que en el Estado español la obra de Kropotkin tiene altibajos, muere en 1921, su muerte coincide casi en el Estado español con la dictadura de Primo de Rivera, después tenemos también una guerra, tenemos un exilio y un largo silencio que hacen, entre otras cosas, que la obra de Kropotkin quede también como muy intermitente. Y luego aparece una gran eclosión en la transición, que en el fondo era como una máquina de imprimir libros, porque, dicho claramente, en esa época el movimiento libertario,
el marxismo, las transgresiones también estaban de moda. Y ahí también cayeron esos libros que creo que muchos de ellos los podéis encontrar en mercadillos de segunda mano porque acabaron sin trabajarse mucho, ¿no? En este libro vais a encontrar temáticas muy transversales. Hay textos y reflexiones sobre la obra de Kropotkin, desde el urbanismo, desde la ciencia, desde la historia, desde la antropología, miradas sobre el periodismo, miradas de Kropotkin desde Estados Unidos, desde el centro de América, miradas sobre el legado de Kropotkin, el museo de Kropotkin, miradas muy diversas, algunas sobre temas más o menos conocidas, que creo que aportan todavía más sobre este personaje. Este año, durante el centenario, se están haciendo bastantes actividades en relación a recuperar la memoria, la vida y la obra de Kropotkin. Y al menos yo, a las que he acudido, que no son pocas, en todas ellas, siempre cuando se acaba, nos quedamos con la sensación de que nos queda mucho más trabajo del que hemos hecho. Puedo poner un ejemplo, quizás el acto más característico que se ha hecho durante este año fue un congreso que se celebró hace unos meses en el Departamento de Geografía de la Universidad de Sao Paulo durante casi una semana. 90 especialistas, las grabaciones están en internet y casi todos llegaron a la misma conclusión, que estábamos empezando a valorar nuevamente, a volver a leer y a volver a debatir sobre unos contenidos que por un lado algunos se encontraban muy actuales y por otro lado otros se encontraban necesarios debatirlos. No es fácil hoy en día que se haga un congreso con 90 personas debatiendo sobre una temática concreta, sobre todo si no hay grandes marcas comerciales detrás que animan, ¿no?, a poner logotipos y a pagar canapés que siempre hacen que la gente esté más contenta. Desde mi punto de vista, y lo hago también en relación a la lectura de los textos, creo que ninguno de los autores ha querido hacer una hagiografía, una vida de un santo. Kropotkin no lo era, evidentemente. Hemos escuchado algunos de los relatos de cuestiones más o menos polémicas. Ninguno de los autores, aunque seguramente solo puedo hablar de mi caso, pero en la lectura de ellos no he encontrado ningún tipo de afirmación con carácter subjetivo. Han pretendido de algún modo pues, poner en valor cuestiones relacionadas con su vida, con su obra, con los debates, la trascendencia, las omisiones, las problemáticas que se encontró a lo largo de su vida. Es verdad que hay un interés sobre la obra de Kropotkin. He citado el Congreso de Sao Paulo, está habiendo congresos en Italia, congresos en Francia. Hay todavía un calendario de actos bastante interesante. Esta semana me llegaba también una exposición en Cataluña. Se están moviendo cuestiones tan sugerentes como que por primera vez se publique textos de Kropotkin en catalán, por ejemplo. La editorial Virus acabó, estamos 100 años después de su muerte, no 100 años después de esos textos. La editorial Virus publicó hace muy poco un primer texto de Kropotkin en catalán y me consta que otra editorial, que no voy a decir el nombre, lo puedo decir después si queréis, está también trabajando sobre la traducción también de la conquista del pan. Pepitas de calabaza, la Fundación Anselmo Lorenzo, hay una colección también que se edita a medias entre unos compañeros de Chile, también unos compañeros de aquí. Hay interés por una figura que cualquiera que se acerca a ella llega a la conclusión de que es una figura muy transversal. Las personas que estamos en esta mesa también somos personas que venimos de mundos bastante diferentes, incluso de ciencias diferentes, y coincidimos en la figura de Kropotkin, que por suerte a mí pues, me ha generado también encontrar a personas que de hecho no conocía de antes y que aceptaron, y también tengo que agradecerlo, aceptaron pues, unirse a un proyecto de una persona que no conocían.
Me consta, por las informaciones que tengo, que Kropotkin 100 años después, que es un texto que acaba de salir prácticamente de imprenta, al menos que yo sepa, ya está en Francia, está en Portugal, está en Chile, está en Argentina, está también en Estados Unidos. Que no se asusten los de la FAL, no es que yo esté haciendo copias y las esté distribuyendo por ahí, pero me consta porque tengo relación con algunos de los compañeros que están por estas zonas y han conseguido ejemplares, ¿vale? Entonces yo creo que ese interés también es bastante interesante. Faltan muchas cosas, de Kropotkin conocemos quizás una parte. También creo que magnificamos parte de sus textos. Hay una parte periodística muy densa y todavía por estudiar. Hay muchos folletos que circulan que son traducciones parciales de sus obras con algunas omisiones importantes. Las referencias de su obra en varios idiomas son cercanas a 1500 producciones, sin hablar de las más de 3000 cartas que todavía se conservan y que están por traducir, ¿vale? Como bien sabéis, el idioma, en este caso también, es una barrera muy significativa. En Francia hay un volumen de parte de su correspondencia con Marie Goldsmith, que el volumen de esa correspondencia con esa persona en concreto tiene el mismo volumen que este libro, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Por tanto, creo que tenemos mucho trabajo y bueno, creo que eso también es interesante. Si no, no estaríamos aquí, estaríamos repitiendo cuestiones más o menos antiguas. Debo deciros que todas las personas que han participado del texto, que habían sido invitadas a venir a Madrid, todas me han contestado pidiendo disculpas porque tenían mucho interés en estar hoy aquí, pero por motivos diversos, evidentemente, no han podido asistir. Además de las personas que me acompañan, encontraréis textos de Álvaro Girón sobre Kropotkin y el darwinismo, de Paco Madrid sobre la recepción de las ideas de Kropotkin en España, de un grupo de reflexión anarcofeminista, el grupo Redes, en el que varias compañeras hicieron un trabajo de lectura en común del apoyo mutuo y su trascendencia al mundo del anarcofeminismo, creo que también bastante sugerente. José Luis Ollón sobre la ciudad o la sociedad anarquista, Rodrigo Quesada, la recepción en Centroamérica, Susana Subeiro, Kropotkin, Estados Unidos y la Primera Guerra Mundial, Joan Zambrana, Kropotkin en Tierra de Libertad, el amigo Frank Mintz también sobre Kropotkin y el anarquismo y el nacionalismo ruso, una lectura también de Javier Colodrón sobre algunas de las obras de Kropotkin y Carlos Taibo también sobre en qué lugar ocupa Kropotkin dentro del canon del anarquismo, que también se excusaba porque hoy no está en Madrid y no nos podía acompañar. Y bueno, me añado a mí mismo también sobre una pequeña historia del desconocido Museo Kropotkin, que se desarrolla en un momento muy convulso, entre 1923, prácticamente desde aquella mítica foto de la comisión funeraria que se organiza para enterrar a Kropotkin, emerge la idea de conservar la obra y la idea también de Kropotkin. Eso se materializa en un museo que se inaugura en 1923 y que acaba en 1939, un museo que se inicia durante el periodo de Lenin y que continúa abierto durante el periodo de Stalin, con los vaivenes que os podéis imaginar por citar de alguna forma cuál es la situación en la que se encuentran. De algún modo representa también la pervivencia de la obra de Kropotkin. Esta situación de vacío y de intermitencia de la obra de Kropotkin, leído, traducido desde Ucrania hasta la Patagonia Argentina, seguido desde las comunidades pacifistas del norte del actual Canadá hasta grupos que en 1938 traducían a Kropotkin al chino y al esperanto,
esa imagen global nos da también una idea de cómo esta persona es capaz, ¿no?, de transgredir, sobrepasar los límites y evidentemente no solo la persona, sino la obra que hace que hoy aquí estemos todavía pues, reflexionando sobre sus aportaciones, sus conclusiones, sus ideas y su posible aplicación o interpretación o adaptación al mundo en el cual nos ha tocado vivir. Por mi parte, nada, agradeceros evidentemente que estéis aquí, volver a agradecer a los autores que fueran tan agradables en sus respuestas cuando les propuse esa pequeña locura que era pues, intentar abordar la obra de Kropotkin desde la óptica en el cual cada uno de ellos y ellas se sintieran más cómodos. Así que nada, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Agradeceros la presencia, agradecer a la Fundación San Lorenzo la buena acogida y la edición del libro, y a Jordi, evidentemente, gracias por habernos invitado a participar en el proyecto y gracias por la gran capacidad de animarnos a participar, de ponernoslo fácil, de ser siempre comprensivo y atento con los autores y las autoras, ¿no? Bueno, yo voy a procurar ser muy breve. Yo soy biólogo, soy antropólogo físico, que es una cosa que cuesta a veces pillarle el punto, y mi reflexión en el libro, y la que voy a resumir aquí, es la de la reivindicación de Kropotkin al margen de cualquier simpatía o identificación ideológica con él, la reivindicación de Kropotkin como una figura que sigue siendo central en la construcción del moderno evolucionismo y nuestra comprensión sobre nuestra historia evolutiva y sobre nuestra historia como especie. Es decir, en un ámbito estrictamente científico o académico, si queréis así denominarlo, ¿no? Habitualmente esa faceta es menos conocida o se etiqueta a veces con consideraciones que son inadecuadas acerca de un cierto idealismo o de una consideración de una naturaleza humana demasiado optimista, pero una lectura atenta con lo que conocemos hoy sobre nuestra historia evolutiva y sobre nuestra naturaleza biológica o biocultural permite recuperar, comprender y admirarse de las aportaciones de Kropotkin en un momento, como también le ocurrió al propio Darwin, en el que había muy poca información real sobre nuestra historia evolutiva, incluso sobre las sociedades de cazadores-recolectores que todavía pervivían en aquel momento, y a pesar de ello, resalta o llama la atención la anticipación, la claridad, la intuición, la presencia, como se dice ahora, con la que Kropotkin relata esa naturaleza humana que se centra en torno al concepto de cooperación, ¿no?, que como conocéis, ¿no? Hace la primavera previa al inicio de la pandemia organizamos un colega de la Complutense y yo unas 2 o 3 mesas redondas sobre Kropotkin y la naturaleza humana desde el punto de vista de su aportación al ámbito de nuestra comprensión de la historia evolutiva y de nuestra especie y de nuestra propia especie, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo colegas, incluso las autoridades académicas a las que invitamos a participar en la inauguración, los decanos de ciencias de ambas facultades y demás, gente más o menos conocida o que conocéis del ámbito de la evolución humana, de la paleoantropología, mostraban su satisfacción por la iniciativa. Y gente de 50 años o 40, más o menos jóvenes, más o menos mayores, mostraban su entusiasmo porque se recuperara a la figura de Kropotkin en el ámbito académico. Era unas jornadas destinadas a público estudiantil y bueno, en general, ¿no? Y a mí me sorprendió cómo para mucha gente que tampoco se ascribía necesariamente al anarquismo, ideológicamente, Kropotkin había sido en su juventud, como biólogos, en su mayoría, como científicos y biólogas, una figura a considerar, ¿no?
Kropotkin reaparece recurrentemente en la literatura académica y siempre aparece con una consideración muy alta. Simplemente voy a recorrer varias décadas mencionando a 3 autores, pero es, repito, habitual la mención a sus aportaciones, que merece la pena recordar, como decía, ¿no? Uno es Ashley Montagu, que fue un autor, el compañero tiene un libro de él, un autor muy traducido, muy leído en España, quizás unas décadas atrás, y que era un exiliado de nacionalidad estadounidense, finalmente muy comprometido además por cuestiones en su momento de una lectura sexista, racista, de la naturaleza humana, de la biología humana, una persona muy comprometida en su momento. Y es la primera persona que 30 años después de la muerte de Kropotkin, es decir, no hace mucho tiempo atrás, dedica su libro de Darwinismo, Competencia y Cooperación al propio Kropotkin y le sitúa en el eje central de su argumentación acerca de una reivindicación de la cooperación como factor fundamental o como elemento fundamental en nuestra historia evolutiva, ¿no? Haciendo una crítica del darwinismo social o de la propia obra de Darwin y enfatizando las aportaciones de Kropotkin. Será quien prologue la nueva edición del Apoyo Mutuo de 1955, en un prólogo que se ha ido recuperando recurrentemente, incluso las últimas ediciones de la obra, por ejemplo la de Pepitas, y ahí anticipa algo que es cierto. Se leerá una y otra vez el Apoyo Mutuo y nos sorprenderemos, dice él en aquel momento, de la vigencia de su pensamiento, ¿no? Él consideraba igualmente que la ética, que es el último libro que está escribiendo cuando fallece, en su retorno a Rusia, que llamará inicialmente una ética sobre base naturalista o una base natural de la ética, es una obra, igualmente dice Montagu, trascendental, que además completa, desarrolla, menos conocida, pero que completa y desarrolla aspectos del apoyo mutuo, ¿no? Y que a mí personalmente como antropólogo físico, como biólogo, me ha interesado particularmente y es a la que más atención he prestado en el capítulo. Otro autor que seguro que conocéis, porque hay una amplísima literatura de divulgación muy divertida, muy interesante, muy comprometida también, es Stephen Jay Gould, paleontólogo, fallecido hace muy poco tiempo, hace muy pocos años relativamente, y que en 1988, en una muy prestigiosa revista de la Historia Natural estadounidense, publica un artículo que se llama literalmente Kropotkin no era un chalado, y le reivindica como una figura con aportaciones que él dice en ese momento tienen plena vigencia, ¿no? Bueno, es una aproximación de divulgación, pero igualmente en una obra también traducida al castellano que parece una guía telefónica de antaño, que se llama La estructura de la evolución humana, la estructura teoría de la evolución, que es la gran obra de Gould, le trata, le menciona y le valoriza o lo revaloriza como científico, en sentido estricto, sin ninguna además consideración colateral, ¿no? Le sitúa, le cita, le menciona como cualquier otro científico de la teoría evolutiva del siglo, ¿no? Y por último, como no, Michael Tomasello, a quien igualmente os recomiendo leer, también muy traducido al castellano, es ahora mismo codirector del Instituto Max Planck de Leipzig, ha trabajado y tiene una obra interesantísima, también repito, muy traducida al castellano, sobre comportamiento de bebés y primates. Valora los estadios de desarrollo cognitivo en bebés humanos y en bebés en crías de primates, muy interesante, y que publica en 2016 un libro que tiene exactamente el mismo título que el de Kropotkin cuando falleció, ¿no? Una historia natural de la moralidad humana o de la moral humana, ¿no? Bueno, siempre se hace una consideración incorrecta de la pretensión de Kropotkin de basar en la naturaleza una guía moral para nuestra actuación. No es así. Kropotkin era lo suficientemente inteligente para saber que fundamentalmente lo que determina que las personas sobren de una manera y otra es nuestra plasticidad y nuestro medio social durante nuestro crecimiento, durante nuestro desarrollo, ¿no? Fundamentalmente la aportación de Kropotkin, que Tomasello indica que es exactamente la que él desarrolla en su obra, que es una síntesis final de muchos años de trabajo, es que somos entes morales, no porque estemos aprendiendo la naturaleza principios éticos, sino porque cooperar
fue esencial para nuestra supervivencia en un contexto ecológico y temporal determinado, que es la aparición del linaje de Homo hace 2 millones de años, cuando empezamos a ocupar un espacio muy adverso, muy complejo, que es la sabana. Kropotkin anticipa lo que hoy sabemos por el registro fósil y arqueológico, y es que la interdependencia de los individuos determinó que cooperar fuese un mecanismo adaptativo para sobrevivir. De tal manera que el concepto de Kropotkin de que la cooperación nos hizo humanos es a día de hoy plenamente vigente. Y así lo testimonia una obra amplísima de la moderna evolución humana, ¿no? Y además Kropotkin soluciona muy bien todo el debate absurdo y vacuo sobre el altruismo. Kropotkin no dice que seamos altruistas, dice tenemos que desarrollar, y desarrollamos en ese momento, una reciprocidad, un apoyo mutuo de interés inmediato. Si tú no me apoyas a mí, ambos dos, adultos, ni tan siquiera grupo, no sobrevivimos. Y además, como luego Tomasero desarrolla, a partir de ese principio de que tenemos que confiar, empezaremos a desarrollar una actitud justa el uno hacia el otro, o la una hacia la otra, en el sentido de que yo tengo que confiar en ti y espero de ti que te comportes justamente conmigo. Ese es el arranque adaptativo de nuestra historia evolutiva. Y eso está medularmente en el pensamiento de Kropotkin y lo está hoy en día en nuestra comprensión de la evolución humana. Kropotkin también anticipa cuestiones que son extremadamente interesantes. Por ejemplo, vincula algo que forma parte también de nuestra comprensión de la evolución humana y primate, ¿no? Socialización, cooperación, desarrollo cognitivo y longevidad. Se entiende muy bien, grupos de primates o de homínidos o de ancestros de los humanos socializados cooperan. Y el desarrollo cultural se basa en el hecho de tolerarse, de aprender los individuos unos de otros y en un largo ciclo vital poder aprender. Es la consideración que habitualmente se hace. Hoy estamos aquí con cerebros que tienen 300.000 años, cuando menos, que es lo que el registro fósil sitúa al origen de nuestra especie. Es decir, no ha habido un cambio mutacional ni de ningún tipo que explique que hace que ahora mismo tengamos un tipo de cultura, desarrollo tecnológico, ideológico, religioso, simbólico, de cualquier tipo, que no sea precisamente crecer en sociedad. Y esa percepción, esa vinculación entre el desarrollo cognitivo y la longevidad, el crecer lentamente en grupos sociales en los que se aprenden, está también en el pensamiento de Kropotkin y es de nuevo hoy medular en nuestra comprensión de la naturaleza humana, ¿no? En tercer lugar, Kropotkin anticipa nuestra comprensión biocultural de los seres humanos. Somos entidades en las que la faceta biológica y cultural es inseparable. No somos animales con un copete o con un barniz cultural que en cuanto que nos rascan salta la violencia, como Hobbes establece, ni somos buenos salvajes, como también decía Rousseau, en el sentido de que la sociedad es lo que nos ha convertido a ese buen salvaje en un ser agresivo. Kropotkin comprende que precisamente es esa plasticidad, ese crecer en sociedad, lo que hará de cada individuo, de cada grupo humano, lo que es, completamente distinto a lo que él podría desear en un momento en el sentido de cooperar, desarrollar, crecer en libertad. De tal manera que Kropotkin sitúa de nuevo esa plasticidad en el aprendizaje, en las emociones, en los sentimientos, que es lo que permite igualmente que él confíe en que crecer en sociedades permisivas, tolerantes, creativas, determinará que nuestra sociedad finalmente alcance ese ideal que él pregonaba. Bueno, muy rápidamente dicho, simplemente que hago esa reivindicación de un Kropotkin menos conocido quizás, pero al que admiramos, y que además Kropotkin tiene una gran virtud, y es que su faceta de revolucionario no entra en contradicción con su faceta de científico. Todo lo contrario, una y otra se nutren. Y precisamente lo que algunas veces se considera que es un idealismo que se basaba en su comprensión y en su compromiso anarquista o libertario, no es tal. Ambas facetas están inevitablemente unidas y una y otra
se fortalece hasta el punto de ser esa figura que tanto puede atraer a una gente de un ámbito más académico, más científico, igualmente a gente del ámbito ideológico, político, revolucionario. Bueno, yo creo que ya está más o menos dicho. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Como el resto de compañeros, muy agradecida de estar aquí hoy con vosotras y con vosotros. La verdad es que ha sido un placer participar de este libro que nos propuso Jordi y que la Fundación Anselmo Lorenzo acogió con tan buenas intenciones desde el principio. Bueno, mi colaboración en este texto ha sido un pequeño artículo sobre Pietro Kropotkin y la edición anarquista en América Latina para que podáis hacer también una idea de lo heterogéneo y también de lo global que podría llegar a ser este libro, ¿no? Intentando pues abarcar también otros espacios y otras geografías. El texto no es tanto un repaso de la prolífica que fue la obra de Kropotkin a lo largo de su vida, de su trayectoria, que también lo es, puesto que la edición de sus obras fue tan inmensa y fue tan completa que al fin y al cabo el capítulo es también un repaso de lo prolífica que fue su obra. El texto no es tanto eso, sino un estudio sobre la inmensa labor desde la historiografía, un estudio de la inmensa labor que tuvieron las redes editoriales en la difusión no solo de la obra de Kropotkin, sino en la difusión de todo un programa cultural y de propaganda revolucionaria por la cultura, ¿no? La obra de Kropotkin fue muy difundida, podríamos decir que fue especialmente difundida y fue uno de los autores, en concreto en América Latina, más difundido, junto con Malatesta. Claro, la difusión de su obra no solo está ligada a lo prolífico que fue el autor, sino también al éxito de la propuesta anarcocomunista que hizo Kropotkin y que fue ganando terreno a finales del siglo XIX, sino también está muy ligada a la forma de escritura que tenía Kropotkin, esa escritura tan sencilla, tan llana y que promovía muchas lecturas y de muchas maneras, ¿no? Es un estudio de las redes editoriales que están vinculadas a la difusión de su obra y contempla un poco esta escala internacional en la que se movió la edición de sus obras, que podría iniciarse en París y Ginebra, donde se empezaron a imprimir sus primeros textos, que pasaría por Londres, las tres ciudades en las que, por cierto, Kropotkin habitó en su geografía del exilio, pero que también contempla el Berlín de los años 20, que promovió un poco en conexión con el trabajo que ha hecho Jordi, promovió terminar de completar la edición de Kropotkin en el momento en el que él ya estaba en su retiro, en su exilio forzado en Dimitrov y en el momento en que la propia figura de Kropotkin desaparece, ¿no? Pero sobre todo promueve que no solo la geografía europea es el origen de la inmensa edición de la obra de Kropotkin, sino que hay un circuito en América Latina que fue inmenso y que fue intenso, que promovió junto con España las obras en castellano y junto con Portugal las obras en luso, pero en portugués, pero no solo, porque las colectividades anarquistas de América Latina fueron muy cosmopolitas y entonces promovieron la lectura de Kropotkin también en ruso, en yiddish, en italiano y podríamos seguir, ¿no? Esta labor editorial contempla a traductores muy conocidos, la traducción de la obra anarquista de Kropotkin y de otras muchas. Se está estudiando lo heterogénea que fue esa traducción, por supuesto, como ejercicio político, lo heterogéneo que fue. Contempla, como decía, a traductores muy conocidos. Si pensamos en las traducciones al castellano, pues habría que mencionar un Anselmo Lorenzo, un Ricardo Mella, un Fermín Salvochea, pero también a mucha gente en la labor de traducción y de difusión que se desvanece, que no conocemos, y otra gente menos conocida que, por ejemplo, desde Buenos Aires tradujo del ruso las obras de Kropotkin o desde Berlín también del ruso, ¿no? Bueno, por mencionar algunos ejemplos de la amplia difusión de la obra kropotkiana en América Latina, pues empecemos por el principio. El primer folleto de Kropotkin
publicado en América Latina, que sepamos, que conozcamos en esta trayectoria, fue A los jóvenes, un pequeño folleto que había aparecido en prensa, que se publica en Buenos Aires en el año 87, vinculado a los italianos, a la Sociedad de Obreros Panaderos de Ettore Mattei, que estaba entonces ahí en el Socialista. Aparece en primer lugar en formato folletín, algo muy típico de la edición anarquista, muy prototípico de la edición anarquista, que promovía la lectura en distintos formatos y de distintas maneras, ¿no? Había aparecido en el año 81 en Le Révolté de Ginebra. Después se compendiaría en Palabras de un revolucionario en francés en 1885, aparecerá en castellano Palabras de un revolucionario en el año 1901. Y este primer folletín que se publicaba en Buenos Aires, pues probablemente había sido tomado de la versión española de 1885, por la que primero había circulado. Bueno, decir de este folleto a modo de ejemplo que ha sido el más veces publicado en distintos idiomas en América Latina. No hablamos de una o dos, hablamos de más de una veintena de ediciones. Fue además el primer texto que después se publicó exento. Unas 30 páginas de propaganda muy refinada a los jóvenes, que se publicó, como decía, en más de una veintena de ocasiones. Luego se publicó exento y se reimprimió muchas veces, decenas de veces, hasta el día de hoy. En el mismo año, en el año 91, se publica también otro de estos folletos pequeños, El Salariado en castellano, El Asalariado en las ediciones de América Latina, que había sido publicado previamente en Londres, pero que desde donde más circuló, para que nos hagamos una idea de estas redes editoriales, desde donde más circuló fue desde su versión francesa en La Révolté de 1888, en folletín de 1890 en formato exento, que se había traducido inmediatamente al castellano por Martín Borràs, los grupos anarcocomunistas de Barcelona, en el año 89, y que inmediatamente es publicado en formato exento también casi inmediatamente en América Latina, desde donde se multiplican las producciones y se circula más, ¿no? Otro ejemplo es el primer libro anarquista que encontramos en suelo americano, que es el primer libro, es decir, una propuesta en gran formato que se publica en la América Latina, que también es de Kropotkin, en fechas muy cercanas, es el año 92 y es La Conquista del Pan. En La Conquista del Pan, el libro más constructivo de Kropotkin. Había sido editado en la España moderna en el 93, y el grupo Juventud Anarquista Comunista de Buenos Aires lo reedita inmediatamente en el 94. Ambos conservaban los prólogos iniciales en francés de Elise Reclus, ¿no? Para que os hagáis una idea, estos tres textos circularon de una manera reiterada en distintas versiones por distintas imprentas, no siempre la misma traducción y no siempre los mismos grupos, por supuesto muy diversos. Hasta el año 5 en América Latina encontramos más de una veintena de otros textos de Kropotkin editados de esta manera heterogénea y siempre sumativa, ¿no? Distintos grupos, distintas imprentas trabajando en los textos de Kropotkin y de otros muchos, claro. Sorprende o no sorprende, dada la densidad de estas redes editoriales, la inmediatez con la que estos textos eran reeditados en América Latina desde sus primeras versiones en Francia o en España en castellano, ¿no? A veces la novedad estaba en América Latina, a veces fue Buenos Aires u otras localidades u otros grupos los que tradujeron por primera vez los textos de Kropotkin. Están citados algunos ejemplos y desde estas ediciones americanas circularon después a Europa, o sea que trazar esas trayectorias también a lo largo del Atlántico en la doble direccionalidad también resulta interesante desde el punto de vista de la inmensa labor cultural que promovieron los movimientos anarquistas. Claro, lo que circuló también es un interés por complementar la empresa editorial, dado que, aunque las ediciones desde Europa circulaban de una manera bastante asidua, habría que evitar los costes de producción y por eso se produjo muchísimo en los contextos locales. Hacia 1905, sin embargo, en América Latina
parece agotarse un poco ese primer impulso de edición de textos de Kropotkin. La mayoría de los posteriores circularon desde ediciones de la península ibérica. Y sin embargo, en los años 20, y con esto voy a ir terminando, en los años 20 la promoción de la edición de los textos de Kropotkin se reactiva muchísimo en América Latina, especialmente en Buenos Aires. Claro, habría que explicar la coyuntura de los años 20 y lo que está sucediendo en los movimientos anarquistas de entreguerras, ¿no? Pero hay otras cuestiones sobre las prácticas editoras que son aquí muy interesantes. En primer lugar, no se habían editado en formato libro exento en América Latina algunos de los textos más conocidos de Kropotkin. En primer lugar, porque el formato libro no era fácil de editar. En segundo lugar, porque algunos de los textos que se iban a publicar a principios del siglo XX procedían de la versión inglesa, o sea, se habían publicado en primer lugar en inglés, La ciencia moderna y el anarquismo, Memorias de un revolucionario, La gran revolución. Tardaron más en circular hacia América Latina y cuando lo hicieron ya lo hicieron en sus versiones en castellano. Y en tercer lugar, las propias circunstancias del movimiento anarquista en América Latina, en concreto probablemente del foco más activo que fue el porteño, el de Buenos Aires y el de Montevideo, que en 1905 desde 1905 recorría un periodo de especial represión al movimiento, ¿no? Entonces, claro, matizar aquí y devolver la idea de cómo fue una empresa muy complementaria en el ámbito transatlántico entre lo que se publicaba en la península ibérica y lo que se publicaba en América Latina. En esos años de mayor represión en el foco porteño circularon todos estos libros desde las versiones castellanas en España. Y en los años 20, cuando lo ha mencionado Jordi antes, cuando la dictadura de Primo de Rivera aquí y otras cuestiones impidieron publicar libros políticos de una manera más clara, la edición se retomó con mucha fuerza en América Latina, especialmente en Buenos Aires, especialmente en la editorial La Protesta de Buenos Aires, aunque no solo. Que dio salida a ese magma cultural que en torno a Kropotkin se estaba generando en el periodo de su muerte, en el momento en el que la editorial Der Syndikalist de Berlín está sacando muchas obras importantes para la renovación de la propaganda dentro del anarquismo, también para la reflexión sobre la historia del anarquismo y otras muchas, ¿no? En ese momento, Buenos Aires toma el testigo y publica Palabras de un rebelde, desde Argentina se publica Palabras de un rebelde, que nunca había salido como formato libro en América Latina directamente. Publican las conferencias en torno al Estado de Piotr Kropotkin, que eran textos algunos conocidos, otros que las editoriales de Buenos Aires reivindican como novedad dentro del mercado editorial, pero además de novedad hay que decir que son libros de circunstancias en los años 20, en concreto en las conferencias sobre el Estado. Pues os voy a leer un par de paratextos desde los que se anunciaba la promoción de este libro. Decían desde Buenos Aires: las conferencias sobre el Estado tienen caracteres axiomáticos, pues con Kropotkin se llegaba siempre a la conclusión de que el Estado, bajo no importa qué forma, en todo tiempo y lugar de la historia, ha sido el muro de contención contra el cual han se estrellado las reivindicaciones populares. La circunstancia lo dice en otro paratexto: el libro que ofrecemos al público no puede ser más oportuno ahora que un Estado sedicente proletario pretende hacer llover a los pueblos la felicidad universal. Claro, la circunstancia es las rivalidades internas al interior de los movimientos anarquistas con otros grupos, anarcobolcheviques entre otros, y las rivalidades, por supuesto, con el movimiento comunista en el contexto de los años 20. Bueno, pues se publican las conferencias, se publica Palabras de un rebelde desde América Latina, y la ética, que creo que se ha mencionado ya y que el año que viene se cumplirán los 100 años de la edición de la ética, que se estaba preparando entre esos grupos que están circulando en Moscú, Berlín, esos grupos de exiliados anarquistas que están circulando ahí en el contexto de los años 20, y que enseguida se retoma
para sacarla en castellano y se hace en Buenos Aires desde la editorial anarquista Argonauta en fechas muy similares. Años 20 también en América Latina se publica otro texto que de Kropotkin, que desde el punto de vista cultural va a ser muy importante también para entender, como decían los paratextos, la Revolución Rusa y la literatura rusa. El texto es el libro de Kropotkin sobre la literatura rusa. Esos, digamos, que fueron grandes logros del momento, de la edición del momento, que es sumativo a lo que se venía haciendo antes y que refleja un poco el panorama editorial de los años 20 y la enorme labor de promoción cultural que se hacía desde los movimientos anarquistas de una manera heterogénea, política y, como decía, complementaria siempre y muy sumativa. Si nos vamos ya al periodo posterior, inmediatamente los años posteriores a la Guerra Civil Española, van a aparecer ya algunos otros textos que son canónicos, que no habían podido aparecer en América Latina, pero que se habían anunciado siempre como intención de publicar porque se tenía la idea de hacer una obra completa de Kropotkin y darle salida desde muchos lugares, ¿no? Entonces, en los siguientes años van a aparecer Memorias de un revolucionario, que hoy que reivindicamos con este libro, Los 100 años de Kropotkin, es una lectura, yo creo, que muy interesante para comentar aquí y para recomendar. Memorias de un revolucionario había circulado por toda América Latina desde la versión que se había hecho en castellano aquí en España a finales del siglo XIX. Se sabe que se leyó en infinitud de veces porque es una obra muchas veces citada en la prensa, porque pasajes de estas Memorias de un revolucionario, que se lee como una novela de aventuras y que es tan impresionante, pasajes de esa obra inspiraron algunas obras de teatro anarquista, inspiraron conversaciones que aparecen reflejadas en prensa y otras muchas cuestiones, ¿no? Bueno, pues Memorias de un revolucionario, La Gran Revolución, 1789-1793, y Campos, Fábricas y Talleres se va a publicar en la editorial América Lee en Buenos Aires a finales de los 30, principios de los 40. Nos da un poco idea de, bueno, tomando este autor, tomando a Kropotkin, nos da un poco idea del afán tan completista que tenía la labor editorial del anarquismo por publicar todo, por darle salida varias veces, cada vez que se reeditaba. Cada reedición tenía intencionalidad política, por supuesto, y tiene lecturas diferentes que son interesantes también subrayar. Y bueno, pues este es una de las cosas que vais a encontrar, una de las propuestas de lectura sobre Kropotkin que vais a encontrar en el libro. Acabaría agradeciendo de nuevo la oportunidad de haber podido plasmar algunas de estas cosas por escrito y poder compartirlas. Así que nada, gracias a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Por supuesto, sumarme al agradecimiento por la edición de este libro, a su coordinador y a los compañeros que lo han hecho que sea un libro realmente interesante y muy digno. Mi aportación es un poco singular, porque lo que hago yo es una exploración, una especie de esbozo de tesis basado en hechos que parte de confrontar dos obras que están en el tiempo muy distantes. Por un lado, el apoyo mutuo. Ya hemos oído con mucha autoridad a Carlos hablar de lo que significó y cuál es la sustancia de esa obra cardinal de Kropotkin. Y por otro lado, un libro que ha sido el referente de lo que ha sido la construcción del sistema político vigente. Un libro que se llama Leviatán, que fue publicado en 1651. El autor es Thomas Hobbes. Se llamaba en realidad, y decirlo completo el título es interesante, igual que es interesante decir que el apoyo mutuo es un factor de la evolución. Pues en este caso, decir que es el Leviatán, materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil, nos dice algo más allá de lo que significa simplemente el Leviatán, que era una referencia bíblica de un monstruo que aparece como un referente en los textos sagrados convencionales. Pues bien, lo que hago yo es confrontar
esos dos pensamientos. Y claro, la primera pregunta que nace es, bueno, ¿cómo hace usted esa retrohistoria, ese expurgo, yéndose de la publicación de 1902 del apoyo mutuo, en realidad una especie de revisión del libro de Darwin, El origen de las especies, de 1859, a 1651. Es un salto, un brinco al pasado realmente osado. Lo que ocurre es que, por un lado, el Leviatán es el libro que sirve para construir un sistema de dominación que después se complementa en el tema económico, con otros autores a los que me referiré ahora, basado fundamentalmente en el dominio del Estado. Es decir, el Leviatán es el Estado. El Estado es el contrato social que, según Hobbes, establecen todas las personas para que, renunciando a una parte de su libertad, haya un ser externo, el Estado, una abstracción, que les procura la seguridad que les permite convivir. Entonces, el Estado, que anteriormente había sido citado por Maquiavelo, es, digamos, desarrollado en este libro de Leviatán de Thomas Hobbes. Pero también hay otro concepto en ese libro fundamental, que va a ser también otra de las pautas, otra de los ejes, otra de las claves del sistema vigente de dominación, que es el concepto de representación. Es decir, este concepto, que en el Leviatán aparece en el capítulo 16, siendo el 17 ya dedicado al Estado, lo cual da una idea del paralelismo, de la afinidad, del aire de familia que hay entre el concepto de representación y el concepto de Estado, significa que, evidentemente, todos los hombres no pueden ejecutar la acción directa, su experiencia vital, y tienen que delegar en alguien. La singularidad es que el representado, una vez que delega, que tiene un representante, ha perdido toda relación de autoridad con ese representante. Es decir, no puede exigirle nada. El representante se constituye en el autor, junto con el Estado. Concepto Estado y concepto representación, que son claves en el concepto de Leviatán. El asunto es que, y aquí hablo de por qué enlazo estas dos circunstancias con 2 siglos, es que el libro clave tiene otros libros, pero vamos, yo solamente he analizado el Leviatán porque era el que me permitía una comparativa con el apoyo mutuo. Este libro fue prácticamente desconocido hasta un siglo más tarde, porque salvo la circulación inicial que tuvo en Gran Bretaña, después fue incluso quemado porque la Iglesia consideró que era un libro que atentaba contra el orden divino, por decirlo de alguna forma. Y desapareció y se recupera más tarde, un siglo más tarde, se convierte en un tema, vamos, hoy día pasa por ser la Biblia de la ciencia política, con algunos otros libros en esa misma dirección, pero fundamentalmente. ¿Qué ocurre con el apoyo mutuo? El apoyo mutuo, que aparece en 1902, y ya Carlos ha hecho una disección que a mí me permite saltarme, decir cualquier otra cosa que pueda ser incluso realmente banal, lo que hace es lanzar una piedra a un estanque que estaba dominado por lo que yo llamo la vertical del poder. Es decir, que tanto en el plano político como en el plano económico, el concepto de egoísmo, el concepto de competencia, fuera el dominante. Porque no solamente es el Leviatán el que inaugura esa posición en la que el hombre debe perder su propia, digamos, capacidad de experiencia propia y aprender de esa experiencia, sino que tiene que delegar en un representante, y además el Estado es el que se convierte en una especie de Dios material, aunque es una abstracción. Es curioso, el concepto de Leviatán se intenta darle un barniz antropomórfico, es decir, que sea lo más parecido al hombre.
De hecho, en la primera edición del Leviatán se representa como un gran monstruo que está compuesto de miles de infinitas pequeñas células que representan a personas. Y este elemento es un elemento que va a estar presente en casi todas las cosas que de pensamiento de eso que yo llamo la vertical del poder, que se producen hasta, desde aquellas épocas hasta el desarrollo del industrialismo, el capitalismo y hasta la actualidad. Porque, de alguna manera, aparecen otros autores muy importantes, algunos en el plano económico, que analizan la sociedad desde esa misma vertical del poder. Concretamente, en el año 1729, si no me equivoco, Bernal de Mandeville publica un libro que será, de alguna forma, una especie de protohistoria de la economía, titulado muy curiosamente con este enigmático, aparentemente enunciado, pero que va a reflejar claramente lo que va a ser la postura en la cual se organiza la sociedad moderna. Se titula La fábula de las abejas o cómo vicios privados producen beneficios públicos. Es decir, otra vez, el privatismo, el egoísmo, se considera que es una forma positiva de organizar la sociedad. Bien, después, en ese mismo orden de cosas, aparecerá en 1776 el libro de Adam Smith, que de alguna manera es la culminación y el desarrollo de ese pensamiento económico, que, como sabéis, se titula Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, que también se basa fundamentalmente en las teorías de Mandeville, en el sentido de que efectivamente cuando una persona particular busca su propio beneficio, su propio interés, a la larga produce beneficios para todos. Esto después recorre la historia del pensamiento económico, con otros nombres, por ejemplo Keynes. Keynes también lo trata en un concepto de Keynes que se llama la paradoja de la frugalidad, en el sentido de que cuando hay un exceso de consumo de alguien, aunque sea de forma de lujos, está ayudando a que circule la economía, a que se agilice monetariamente, es decir, es positivo, es positivo. Keynes, que por cierto también considera que el factor de relanzamiento económico y social tiene que ser a través del Estado. El Estado, en última instancia, en momentos de grave crisis, es el que soluciona el problema. Pues bien, esa vertical del poder que yo llamo utiliza ese aspecto como un elemento definitorio, se instala en la sociedad, forma un endemismo de alguna forma, que hace pues algo que hoy día se considera pues el inicio de un gran fracaso. Es decir, esa explotación, buscando el elemento egoísta de la naturaleza, nos ha llevado actualmente a una situación posiblemente de no retorno. Ahí está el último informe de la ONU de cambio climático, en el cual dice que la subida de la temperatura en 1,5 grados ya es irreversible. Por tanto, hay un elemento que se inicia prácticamente en el siglo XVII y que recorre todo hasta el siglo actual, que indica un elemento de devastación. Es decir, la entropía de ese pensamiento político-económico conlleva una distopía, la distopía actual, de que estamos ante una situación de alarma, de amenaza, de colapso climático. Entonces, esa situación, de alguna forma, la corroe el pensamiento del apoyo mutuo, porque establece otras formas de adaptación al medio. Como ha dicho anteriormente el compañero, Kropotkin no rectifica a Darwin cuando Darwin publica El origen de las especies, que es de alguna forma maltratado, tergiversado por un discípulo, Huxley, que habla fundamentalmente de que el tema de la competencia, cosa que no dijo exclusivamente Darwin,
es la mejor forma de adaptación al medio. Pues bien, Kropotkin lo que dice, hay otra forma de adaptación al medio, complementaria, que es a través de la solidaridad, a través de la cooperación, a través del apoyo mutuo. Entonces, esto, llevado a sus últimas consecuencias, lo que nos hace ver es que existe otra forma de una realidad, vamos a llamarla real, que puede destruir a una realidad paralela construida por los intereses de una minoría, la vertical del poder, que ya en estos momentos se considera que su ciclo se ha agotado, porque lo que nos ha dado es una alarma sobre el colapso económico. Entonces, esa perspectiva que desarrollan de diferente forma Hobbes, Mandeville, Smith, Adam Smith en realidad no es tan entusiasta de eso. Adam Smith lo que hace es recoger parte del pensamiento de Mandeville y llevarlo a la asignación de recursos económicos, a través de la división del trabajo y a través también de, bueno, ese egoísmo que puede llevar a dar frutos positivos. Lo que pasa es que Adam Smith, por ejemplo, tenía un pensamiento mucho más reflexivo sobre los peligros de esa exposición de forma exclusiva. De hecho, Adam Smith era profesor de filosofía moral y tiene un libro que se llama La teoría de los sentimientos morales, que fue muy elogiado por Kropotkin en la ética, donde ya establece que él no es simplemente un reproductor sin más de lo que decía Hobbes ni Mandeville, sino que tiene algunas referencias. De hecho, en su famoso libro de La riqueza de las naciones, él dice algo muy importante, y es que, voy a ver si encuentro la cita exactamente, dice que si se lleva hasta las últimas consecuencias ese planteamiento de la división del trabajo, se puede producir una brutalización del individuo. Y dice textualmente, el trabajador podía perder el hábito del ejercicio mental, llegando a ser todo lo estúpido e ignorante que puede ser una criatura humana. Es decir, él era consciente de que eso se podía producir y que sería una amputación de la personalidad de la gente. Pues bien, todo eso se desarrolla hasta convertirse en la forma de vida actual, en el sistema dominante, hasta el punto de que cuando nacemos a la vida, nacemos con ese sistema ya, como único, y de alguna forma somos criaturas de ese sistema. Entonces, la posición de Kropotkin, sacando a primer plano la cooperación frente a la rivalidad, el respeto a la naturaleza, la solidaridad, realmente es un revulsivo a todo el sistema vigente actualmente, a todo el sistema vigente, porque la proyección hasta sus últimas consecuencias de ese concepto que viene de Thomas Hobbes, pasa por Mandeville, incluso por Adam Smith, incluso por otros pensadores menores, lleva a consecuencias dramáticas también en el plano político. De alguna forma, la teoría de Carl Smith de la política en la concepción amigo-enemigo es la máxima exposición de ese concepto de rivalidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante poner en contexto el significado del planteamiento del apoyo mutuo, aunque tengamos que ir hacia atrás. En realidad, en el apoyo mutuo, Kropotkin, creo recordar que solamente habla una vez de Hobbes, creo recordar. Sin embargo, en la ética recupera todo eso. Y curiosamente, en la época, un libro póstumo, inconcluso y tal, resulta que parece que ve lo que puede significar eso y tiene referencias a Mandeville, a Hobbes, a Adam Smith. Es decir, hay ahí una especie de recuperación de la parte política que el apoyo mutuo no expresa, porque en cierta medida era un libro de otra naturaleza, pero que sin duda ninguna crea una reverberancia
extraordinaria. Y en ese sentido es importantísimo trasladar ese pensamiento en todas sus consecuencias, porque lo que ocurre es que con la publicación en 1859 del origen de las especies, parecería que un científico absolutamente de la categoría universal, que es Darwin, ya había avalado con su tratado todo lo que desde hace 2 siglos se venía configurando como el sistema de dominación vigente. Es decir, cuando se interpreta, exagerando lo que había dicho Darwin, que efectivamente solamente los más aptos, los más ricos, los más poderosos, los más valientes, los más osados, los más crueles, son los que se adaptan al medio y pueden sobrevivir, hay una interpretación política de que es válido lo de Thomas Hobbes, el Estado, la representación, es válido lo de Mandeville, que los vicios privados producen beneficios públicos, es válido Adam Smith en su posición más exagerada, y claro, eso es muy difícil de rebatir. Y al no tener continuidad ese planteamiento político del apoyo mutuo, se queda colgado sin sacar todas las potencialidades. Entonces, el fatalismo hobbesiano, porque es la famosa frase de Thomas Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, que es una frase que procede de Plauto, y esa consideración de que la vida es mísera, fea, corta, etcétera, etcétera. Es decir, que el medio en el que estaba inverso la sociedad de su tiempo hacía necesario que hubiera un elemento superior que lo amparara. He hablado antes del tema del intento de Hobbes de preparar a la gente para que vieran el Estado algo no ajeno a ellos. Y eso ocurre también con Adam Smith. Si vemos, de alguna forma, continuamente se habla como elemento del que no tiene discusión ninguna, de la razón de Estado. Es decir, el Estado tiene razón, razona. Y por tanto, llegado a este punto, no hay nada que decir. La propia digamos, metáfora más conocida de Adam Smith es la mano invisible del mercado. También un tema humano, se humaniza un elemento despótico de dominación que es el vigente y que, como digo, ha tenido ya consecuencias sobre la naturaleza en ese expolio que nos ha llevado a que esa posición sea agotada. Con lo cual hay más justificación para abandonar eso y para reflexionar sobre el tema de lo que significa el apoyo mutuo en todas sus versiones. Diré para terminar que, de alguna forma, en muchos, cuando das una charla en un sitio parecido, a mí me ha ocurrido recientemente en Galicia, pues la gente más joven te pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Típico, cosa que escapa de nuestras posibilidades. Nosotros, yo particularmente, y todos los compañeros, lo que decimos es decir lo que pensamos y no tenemos una varita mágica para eso. Pero volviendo a la frase, a la metáfora de la fábula de las abejas, yo diría que lo que hay que hacer es una polinización libertaria, es decir, el apoyo mutuo y los segmentos que significan, en ese sentido, romper con una dinámica que ya se ha convertido en un endemismo. En ese sentido, no es nada nuevo, es el planteamiento de Aristóteles del zoon politikon, el hombre como ser social. Y claro, eso tiene consecuencias en la iconografía de este desarrollo que he intentado plantear. Thomas Hobbes, en realidad, es un hombre que tiene un enorme miedo de la gente. Él es un helenista, es un traductor de Tucídides. Tucídides, como todos sabéis, es el historiador que narra el famoso discurso fúnebre de Pericles, donde por primera vez se habla de la democracia, y Hobbes temía un miedo enorme a la democracia. De hecho, calificaba a la democracia como una anarquía. Es la anarquía. Bueno, pues esa anarquía
sin embargo, es la que el sistema de dominación, la vertical del poder, económica y político, es lo que crea, en el sentido peyorativo de la palabra anarquía, el caos en la globosfera. Es decir, es el que crea la entropía. Sin embargo, el planteamiento anarquista, el planteamiento de Kropotkin y de un gran amigo de Kropotkin, como es Eliseo Reclus, es llevar a nivel humano, hacer aquello de Protágoras, de que el hombre sea la medida de todas las cosas, el orden. Es decir, la famosa frase de Eliseo Reclus, la anarquía es la más alta expresión del orden. Bueno, todo ese desarrollo, de alguna forma, yo creo que está inserto en una exploración más profunda del apoyo mutuo y fundamentalmente en una nueva lectura, indagación, análisis de la ética. Es decir, la ética, para mí, es la parte política del apoyo mutuo, lo que de alguna forma las posibilidades que transmite el apoyo mutuo, que es simplemente un concepto de orden biológico llevado a la política, porque lo que se ha hecho, por el contrario, es que un concepto, digamos, pervertido del orden biológico de la evolución humana se ha utilizado para encarnar un sistema de dominación que es el que tenemos actualmente. Termino ya diciendo que creo que todos somos deudores de un gran libro de Abraham Girón, el libro de En la mesa con Darwin, y que curiosamente esto es de mucha actualidad. Yo he estado recientemente en Galicia y un día leyendo La Voz de Galicia vi que había una información en que un grupo de la Universidad de Cambridge estaba investigando las sociedades castreñas y que fundamentalmente estaban llegando a conclusiones sobre que no existía un sistema de jerarquía. Que no, en las sociedades castreñas que ellos investigaban, parece ser que la jerarquía no existía. Al no existir jerarquía, al no existir la vertical del poder, hay un proceso de apoyo mutuo. Ya como anécdota decir que Kropotkin pasó por España y que incluso dio lugar a que en un cuento, en un relato, Valle Inclán le citara. Además, muchas gracias. Obviamente agradecer el esfuerzo de todos. Voy a hacer una pequeña introducción. Yo he sido alumno de Carlos Barea, soy biólogo y hace como 18, 19 años he sido alumno. Y en cierta medida me sorprende esta reivindicación, por así decir, tardía, porque yo no te he escuchado jamás en clase reivindicar a Kropotkin y lo hubiera agradecido porque yo en esos tiempos de universidad pues militaba en Mala Hierba, que como sabes es el referente libertario en nuestra facultad, ¿no? Entonces, me da la sensación de que esa falta de disputa de la hegemonía discursiva de Darwin, en cierta medida os habéis dado por vencidos los profesores. Yo solamente oí discutir y con vehemencia casi dogmática a tu compañero Máximo Sandín, compañero de departamento. Bueno, él es un marxista bastante dogmático y que goza ahí de cierto rechazo dentro de la biología. Nosotros lo veíamos ahí como una especie de mártir que trataba como de sacar manifiestos con los estudiantes para discutir esa... Pero claro, con un planteamiento poco científico, digamos, muy dogmático desde el punto de vista ideológico. Yo creo que esta batalla, como que mi sensación es que os habíais dado por vencidos, ¿no? Es esto que comentaba el compañero de discutir, porque yo no hablaría de naturaleza porque me parece que es como una deidad, que a veces hablamos de la naturaleza. Yo tenía un profesor que de cachondeo decía la naturaleza es esa diosa engañosa, porque en la naturaleza, yo más bien diría en el medio hay de todo. O sea, hay estrategias adaptativas muy diversas. Algunas, está el mutualismo, está la sinergia, el principio de cooperación. Hay algunas que nos interesan desde el punto de vista libertario, pero hay otras que no nos interesan en absoluto, pero que también existen y que no vamos a negar porque sería bastante dogmático y bastante sesgado por nuestra parte. Entonces, yo te quería preguntar sobre todo a Carlos, porque yo te tengo aprecio como alumno tuyo. ¿Por qué no lo habéis planteado esa batalla discursiva contra el discurso hegemónico de Darwin que en la facultad nos dan hasta en la sopa? Es asombroso cómo se trata de legitimar el sistema en el ámbito de la biología. Gracias. Una lectura de la evolución humana que era kropotskiniana, ¿no?
Y yo sí menciono más ahora a Kropotkin, y probablemente en aquel periodo o en aquellos años no lo hacía por discreción, ¿no? Más que nada por evitar meter un elemento de referencia ideológica por puro respeto a los estudiantes, pero sí recordará siempre, o sí siempre ha estado presente, que la lectura que hemos hecho en términos evolutivos es la de la cooperación en el espacio de registro fósil y arqueológico, y luego algo que de nuevo tiene que ver con lo que hemos dicho, ¿no? Que somos entidades plásticas, en el sentido de que nuestro ciclo vital es prolongado y modula lo que somos de adultos, en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Eso yo creo que ha estado siempre presente. Es verdad que somos, en el ámbito de la antropología física, un sector minoritario de la biología, que está marcada por un darwinismo que es patético. En eso te doy completamente la razón, ¿no? Yo también soy muy pro-darwinista, soy muy darwiniano, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es contextualizar a las figuras, al propio Darwin, al propio Marx, a cualquiera de ellas, ¿no? A las figuras históricas, científicas, académicas de cualquier tipo, ¿no? Y Darwin yo creo que tiene grandes valores también que no se corresponden con la imagen estereotipada que se tiene de lo que se da de él, que es una historia de mis propios colegas muy automatista, muy genetista, muy competitiva, etc. Eso es cierto, estoy la razón en ello, ¿no? Antes hablaba de que Kropotkin siempre se le achaca que pretendía de la naturaleza extraer una consecuencia para la conducta humana, ¿no? Y eso no es así. Precisamente Kropotkin lo que le preocupaba mucho era que los neodarwinistas o darwinistas sociales, como así llaman, no el propio Darwin. Kropotkin era radicalmente darwiniano, como sabéis, como reivindicaba siempre. Precisamente la crítica de Kropotkin era que ese darwinismo social, como decía el compañero, encontrara en la naturaleza la justificación de la violencia, la explotación y la jerarquía. Precisamente eso es lo que combate Kropotkin, ¿no? Que de la naturaleza se extraiga una consecuencia que permita ese tipo de intervenciones, ¿no? Y sí, yo creo que es una batalla permanente, pero fíjate, antes lo decía, a mí me sorprendió mucho cuando hicimos estas jornadas antes de la pandemia, que muchos colegas se acordaban de jóvenes de Kropotkin, ¿no? En el sentido de, pero es verdad que hay un darwinismo que por ejemplo, los propios estudiantes lo siguen comentando, ¿no? De asignaturas donde se da una percepción de la naturaleza humana completamente genetista, ¿no? Determinista, ¿no? Que ciertamente... Pero es verdad que yo particularmente no he tenido tampoco un gran interés en trasladar el debate ideológico al ámbito del departamento o de la universidad, ¿no? Básicamente porque has mencionado a Máximo, ¿no? Y finalmente hay que ser muy cuidadoso con el hecho de pretender transmitir ideología a los estudiantes, yo creo. Uno tiene su propia ideología, su propio pensamiento, pero yo creo que involucrar a estudiantes en un conflicto que además conlleva a otros colegas, pues conduce a lo que finalmente ha conducido, que es a una situación muy inadecuada, ¿no? Pero vamos, eso es algo que tú y yo podemos conocer, pero vamos, que no interesa además. Pero vamos, sí, te doy la razón en eso, sin duda. Pero insisto, y con esto acabo, yo no creo que, al menos en el ámbito de la antropología física, de la que a mí se me ha formado y la que yo transmito, hayamos tirado la toalla, todo lo contrario. Yo creo que lo que transmitimos es una idea de plasticidad, de biocultural que es la predominante, no la de agresividad, violencia y jerarquía desde décadas, ¿no? Rafael, bueno, mi nombre es Alberto. A ver, sí, perdón. Me ha resultado muy interesante y comparto la reflexión, ¿no? De esa dicotomía entre el apoyo mutuo y el leviatán de Hobbes. Bueno, esa antropología, vamos a decir, negativa, ¿no? Que irradia Hobbes frente a esa, vamos a llamar, antropología positiva, ¿no? En términos estos de posmodernos, ¿no? Del apoyo mutuo. Pero me surgía una reflexión paralela y es la siguiente. Realmente, en el momento actual, bueno, el Estado-Nación ya no es únicamente el elemento, vamos a decir, o el punto de
de dominación único donde está el poder. Es decir, sabemos que vivimos con la transformación del Estado moderno en un sistema de planos, lo que se llama la gobernanza, ¿no? En el sistema actual. ¿Qué es esa gobernanza? Es un sistema donde el poder no viene de un punto hacia abajo, mediante una jerarquía, sino que ese poder se establece en planos. Y lo explicito más, es decir, uno de los elementos es el Estado-Nación, que ha perdido bastante ya del poder que tenía antaño. Otros son incluso casi superiores, como son las grandes corporaciones de cualquier índole, financiera o no financiera, que con presupuestos incluso superiores al Estado, las ONGs, las entidades reguladoras, que es de donde están emanando hoy día toda la burocracia y toda la normativa, toda esa maraña a la que nos tienen sometidos en la dominación. Entonces, claro, me parece como una paradoja, porque creo que eso es lo que ha hecho también siempre el poder, de alguna manera copiar. Y quiero decir que en ese modelo de gobernanza, pues joder, ellos han trasladado el concepto del apoyo mutuo. Se apoyan entre ellos, es decir, las grandes corporaciones, estados, ONGs, entes reguladores, todo ese poder se está apoyando, han creado una red de poder y de gobernanza con ese apoyo, ¿no? Entonces, es únicamente esta reflexión, ¿no? Cómo yo creo que lo han copiado. Incluso esto trasladado hoy día al mundo del trabajo actual, sabes que en las empresas también están cambiando los modelos de trabajo debido al agotamiento que han producido en la explotación del trabajador y están queriendo implantar modelos de carácter horizontal, como llaman colaborativos, que en definitiva son mentiras, siguen siendo modelos de explotación más a lo bestia. Pero también existen ese tipo de impulso a que se trabaje en red, de apoyo, ¿no? entre los compañeros. Es solamente esta reflexión. Creo que hay una paradoja ahí, curiosa, de cómo el poder siempre copia y ha trasladado el concepto del apoyo mutuo de Kropotkin y lo ha trasladado a los sistemas de dominación. Nada más, gracias. Gracias. Bueno, uno quisiera cuando expone una cosa tener la virtud del didactismo, de la elocuencia. Yo he intentado manifestar que había un aire de familia, que había una afinidad tanto en el desarrollo político que representa la representación y el estado del Hobbes, con lo que encarna la economía del capital, desde Mandeville hasta Adam Smith. Con lo cual, es lo mismo, son franquicias de la vertical del poder. Lo que usted manifiesta es cierto, pero siempre desde arriba. Pide que haya no sé qué tipo de relación, no sé qué, pero lo mandan desde arriba. Siempre está ligado a los intereses de esa vertical del poder. La propia deriva del concepto de Estado, del concepto coactivo. He dicho que el Leviatán se basa en que teóricamente hay un contrato social por el cual un ser superior al que todos le dejamos nuestra libertad para que nos asegure la seguridad, llega hasta hoy día. Es decir, ¿qué es el concepto de Estado de Max Weber? ¿Qué es eso? Es dentro de un territorio, concepto territorio que es muy biológico, muy de dominar el territorio de los animales, etc. El que tiene la legitimidad, el ejercicio legal de la violencia. Es decir, transmite, es decir, no puede haber desarrollo económico si no hay la tutela del Estado y de la representación. Es imposible, es imposible. Respecto al tema de los estados supranacionales o del Estado-nación, es cierto y no es cierto. Los estados-nación que representan a cúpulas de poder de la vertical se resisten. Ahora mismo tenemos el caso de Polonia. Se resisten contra la Unión Europea. Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional Español sobre Puigdemont y sobre el tema de la prisión permanente revisable es un intento de imponerse a la Unión Europea, a las leyes de la Unión Europea en ese ámbito. Por tanto, ojo con eso, porque las transiciones son muy lentas, El problema creo que radica fundamentalmente en que nosotros somos un endemismo, es decir, somos criaturas del Estado y del capital, y cuando nacemos a la vida, salvo unos periodos X, nos convertimos en propagandistas de eso. Es decir, ya aquello que se decía de si no vives como piensas, la disyuntiva, vivir como piensas o pensar como vives, ya no es opción,
Ya no es opción. Ya vivimos según las pautas establecidas que son esa dinámica de Estado y capital con el propio interés, el egoísmo, etcétera, etcétera, que se viste de muchas formas. Antes me he dejado, me parece interesante, en el libro de Montagu, que ha citado Carlos, que es uno de los libros más conocidos, La naturaleza de la agresividad humana, Montagu lo empieza con una cita de Freud, del malestar de la cultura, que creo que es absolutamente actual sobre lo que yo he intentado expresar, que es que lo está agotado porque está dando lugar a un problema de existencia en el planeta Tierra para todo el mundo. Lo leo porque me parece que es interesante. Decía Sigmund Freud en El malestar de la cultura en 1930. Los hombres han llevado su capacidad de someter las fuerzas de la naturaleza a un extremo tal que si las usasen ahora podrían muy fácilmente exterminarse los unos a los otros hasta que no quedara ninguno. Sigmund Freud, en el prólogo del libro de Montagu. Bueno, yo, y un poco por... Evidentemente, claro, era lo que decía Alberto, evidentemente nacemos en un sistema que nos conforma, que nos hace ser de una determinada manera. Pero yo, claro, al hilo de lo que decía María, ¿no? de todo ese aluvión editorial, de todo el influjo de la obra de Kropotkin en todo el medio libertario, ¿no? Te habla también de la capacidad de agencia individual. Cuando yo, por ejemplo, hace muy poco tiempo, a lo mejor hace un mes y medio, me encontré en el Fondo Ámsterdam un documento, eran los estatutos por los cuales se federaban eran los estatutos de mínimos que tenían que cumplir todas las colectividades, tanto rurales como urbanas, creo que de la ciudad de Elda, en Alicante, que era aplastantemente libertaria, había 4 cositas sueltas de UGT, ¿vale? a nivel de colectivización urbana. Y esos estatutos socializadores, que implicaban la socialización de la economía de una ciudad entera, muy bien editados, eran estatutos para la socialización de los campos, fábricas y talleres de la ciudad de Elda. Y ese campos, fábricas y talleres había sido editado, maquetado, con toda la intención del mundo para reproducir el título de Kropotkin. Y en la justificación de esos estatutos, es decir, antes de deciros qué es lo que tenemos que hacer para federarnos, parafraseaban a Kropotkin directamente. Estaba hablando de la capacidad de agencia de un individuo que al final, o sea, la socialización de un pueblo entero, a mí me hubiera encantado ver. O sea, imaginarme a ver a Kropotkin con el comunismo libertario, o sea, con esa plasmación, ¿no? de sus teorías, incluso con los propios debates, ¿no? De cuando, por ejemplo, no sé, los libertarios de una ciudad concreta o de una colectividad concreta decían, joder, pues claro, salario familiar, y tirar del montón, y se enfrentaban, por ejemplo, a los colectivistas de UGT que decían, no, aquí a cada uno en función de su fuerza de trabajo. Y llegaba la gente de CNT, yo soy de Jaén, en Jaén la gente se partía la cara en los debates públicos de las colectividades para ver si se pagaba a la gente en función de su mérito o si se le aplicaba el salario familiar en función de las cargas que tenía. Porque la mayor parte de las colectividades de Jaén eran colectividades UGT-CNT. Y tenían que establecer una serie de criterios mínimos, y cuando la gente de la CNT hablaba en esas colectividades de hay que tirar del montón común, hay que tomar del montón lo que le corresponde a la familia porque hay viejos que no pueden trabajar, estaban hablando de Kropotkin. Entonces, claro, a mí me hubiera encantado eso. Pero ya no solo eso, es que esa capacidad de agencia individual, porque muchas veces, y sobre todo en el anarquismo español, que es un anarquismo muy práctico, muy social, que quizás desvalorizamos esta labor teórica tan importante, que me parece una labor militante como la primera, pues claro, yo a lo mejor, y esto yo creo que muchos lo tenemos, hay gente, por ejemplo, que, como Murray Bookchin, en Estados Unidos, que era un lector de Kropotkin también, aboga por la ecología social, que cuando ya estaba defenestrado totalmente,
Defenestrado en el sentido de que, bueno, poca gente lo leía, o que a partir de que sus teorías mal que bien se aplicaban en el ámbito del municipalismo y era mal leído y era mal interpretado y estaba como minusvalorado. Pues un tío en la cárcel, muy carismático, un líder de todas, que se llama Atulao Callan, se hace con los libros de Murray Bookchin cuando prácticamente ya no lo leía nadie. Y a través de su carisma empieza a cambiar, empieza a plantear que eso del marxismo-leninismo y de la persecución de un Estado-nación a lo mejor no sirve para nada, y desde la cárcel, que creo que está en Alemania, empieza a escribir cosas que vienen de la ecología social, que vienen de la cooperación y del apoyo mutuo, y quizá a través de ese liderazgo carismático lo empieza a leer un montón de gente y nos encontramos con Rojava, que yo no lo conozco muy bien, pero desde luego que creo que es un proceso social del que nos podemos mirar y que plantea cosas positivas, ¿no? Y al fin y al cabo te habla de la capacidad de agencia que tiene el individuo a día de hoy. Que mal que bien, joder, pues claro, estamos aplastados por este sistema de socialización, joder, pero muchos de nosotros estamos para intentar cambiar las cosas, ¿no? Y al fin y al cabo, este tipo de pequeñas iniciativas de tomar el toro por los cuernos, de poner en valor la figura de Kropotkin, nos habla de que, bueno, al fin y al cabo seguimos dando la batalla. Entonces, no sé, un poco, a mí me interesa también, lo he hablado con Jordi hace poco, ¿no? Y yo creo que también Jordi lo ha puesto encima de la mesa, que no me lo había dicho. Yo sé que tú no estás mandando libros a Estados Unidos. No, yo sé que tú no nos estás robando, ¿no? Pero este tipo de proyectos que entendemos que pueden ser como de mínimo, yo creo que son muy importantes, ¿sabes? Mantener viva la obra de un autor como Kropotkin, seguir empecinados cada uno desde lo pequeño en hacer lo que creemos conveniente, pues con un ejemplo como este, un libro de 400 páginas, yo creo que tiene mucho valor, porque no sabemos dónde va a llevar, no sabemos dónde llega. Brevemente, yo he hablado al final de que lo que podíamos hacer era lo que yo llamaba polinización libertaria. Me parece que va por ahí los temas. Pero me llama la atención cómo has usado 3 veces, creo que he contado 3 veces, el término agencia. Es muy curioso, porque te has referido a un término que hoy día solamente se usa, o fundamentalmente se usa, en el mundo económico, financiero, corporativo, que significa la relación con vínculo entre el agente y el principal, donde el principal tiene capacidad, mandato imperativo, digamos, sobre la gente. Es decir, el dueño de una corporación con el consejero delegado. Que es un término, curiosamente, que se ha empleado solamente en ese ámbito económico-financiero, porque en el ámbito político y general lo que existe es la representación, donde el representado, que cede su representación, que vota, ya no tiene nada que hacer. No tiene mandato vinculante ninguno. Sin embargo, el término agencia sí. Y hoy, curiosamente, solamente se usa en términos económicos donde sí hay la vinculación, fundamentalmente, la vinculación, me refiero hoy a la no en los años que tú has citado, que se usaba, porque representaba precisamente esa correspondencia, de alguna forma. Es decir, el dirigente no se erigía en que mandaba a unos súbditos, sino tenía una responsabilidad. Que una de las cosas importantes de lo anterior es que el concepto que de alguna forma subyace en la ética de Kropotkin es que la responsabilidad. Es decir, no hay libertad si no eres responsable. Si la representación la cedes como suplantación a alguien, tú no experimentas tu vida. Hay otros que viven por ti y te dicen lo que tienes que hacer. Entonces, el término agencia que tú has usado me parece interesante ver cómo la evolución de la ciencia política, económica y demás lo ha dejado solamente para un tipo de expresión, de articulación, de forma de actuar en sociedad, porque tiene en sí la posibilidad de una relación con interdependencia, de que no haya superior-inferior en la vertical del poder, etc. Solamente esa precisión. Bueno, yo si os parece, casi que podemos seguir tranquilamente tomando algo si no hay alguna cuestión así, y también con lo que he ganado en estas ventas internacionales os puedo
invitar a algo ahora, si os parece. Por mi parte, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias.